Existen historias de terror que nacieron como leyendas, pero hay otras mucho más inquietantes. Historias que realmente ocurrieron, casos investigados por la policía, expedientes llenos de preguntas sin respuesta, personas que desaparecieron sin dejar rastro, escenas del crimen que desconcertaron a los investigadores y misterios que incluso décadas después continúan sin resolverse. Esta noche conocerás 5 de los crímenes y desapariciones más perturbadores de los que se tiene registro. Casos completamente reales que ocurrieron en distintos lugares del mundo. Historias tan extrañas que parecen sacadas de una película de terror, pero que sucedieron de verdad. Apaga las luces, ponte cómodo, ponte cómoda y acompáñame en una nueva noche de Voces de Medianoche. El caso de Tamam Shud. La mañana del 1 de diciembre de 1948, un hombre fue encontrado sin vida en una playa de Australia, conocida como Somerton Beach. Parecía una escena normal. No había señales de violencia, no había heridas visibles, no había indicios de robo, pero los investigadores pronto descubrieron algo inquietante. Nadie sabía quién era. El hombre no llevaba identificación. Las etiquetas de su ropa habían sido removidas y nadie acudió a reclamar el cuerpo. La policía publicó fotografías en periódicos. Miles de personas lo vieron. Nadie logró identificarlo. Entonces apareció una pista extraña. Dentro de un bolsillo oculto encontraron un pequeño papel arrancado de un libro. Solo contenía 2 palabras: Tamam Shud, una expresión persa que significa terminado. La frase provenía de un antiguo libro llamado Rubaiyat. Meses después, alguien encontró precisamente ese libro abandonado en un automóvil y dentro había algo más misterioso. Un código escrito a mano, filas de letra aparentemente sin sentido. Durante décadas, criptógrafos, investigadores y expertos intentaron descifrarlo. Nadie lo consiguió. Lo más extraño es que tampoco pudieron determinar la causa exacta de su muerte. Algunos sospecharon espionaje, otros pensaron en un asesinato perfectamente planeado, y otros creen que el hombre conocía secretos que jamás llegaron a revelarse. Más de 70 años después, el caso sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de Australia, porque aún persiste la misma pregunta: ¿quién era realmente el hombre de Somerton Beach? El misterio de la habitación 1046. En enero de 1935, un hombre llamado Roland T. Owen llegó al Hotel President en Kansas City. Era un huésped extraño. Reservó la habitación 1046. No llevaba mucho equipaje y parecía extremadamente nervioso. Desde el primer día,
los empleados lo notaron algo inquietante. Mantenía las cortinas cerradas todo el tiempo. La habitación permanecía casi completamente oscura y cada vez que salía parecía vigilar constantemente quién lo observaba. Una camarista que entró a limpiar encontró algo extraño. Roland estaba sentado en una silla, a oscuras, sin hacer absolutamente nada, simplemente mirando hacia la pared. Cuando intentó hablar con él, respondió de forma cortante, como si tuviera miedo. Aquella misma noche, varios huéspedes escucharon gritos provenientes de la habitación, pero nadie llamó a la policía. Pensaron que se trataba de una discusión. Horas después, una empleada encontró a Roland gravemente herido. Había sido golpeado, atacado y torturado. Aún así, seguía con vida. La policía llegó inmediatamente. Intentó interrogarlo, pero Roland se negó a revelar quién lo había atacado. Incluso llegó a afirmar que se había lastimado solo, una explicación que resultaba imposible debido a la gravedad de sus heridas. Al día siguiente perdió la vida y entonces comenzó el verdadero misterio. La policía descubrió que Roland T. Owen no era su nombre real. Era una identificación falsa. Nadie sabía quién era. Nadie sabía por qué estaba en Kansas City. Y nadie sabía quién había entrado a la habitación aquella noche. Durante años surgieron teorías sobre mafias, espionaje y venganzas, pero jamás se logró resolver completamente el caso y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los asesinatos más extraños de la historia estadounidense. La desaparición de Tara Calico. La mañana del 20 de septiembre de 1988, Tara salió a pasear en su bicicleta cerca de su hogar en Nuevo México. Era una rutina normal. Había recorrido aquella carretera muchísimas veces. Su madre incluso la vio salir aquella mañana y esperaba verla regresar horas después. Pero Tara nunca volvió. Los investigadores comenzaron a buscarla inmediatamente. Encontraron algunos indicios. Varias personas afirmaron haber visto una camioneta siguiendo a una joven ciclista. Otras aseguraron que el vehículo parecía perseguirla. Pero ninguna pista fue suficiente. Los días pasaron, luego semanas, y finalmente pasaron años, sin respuestas, sin rastros, sin ninguna señal de Tara. Entonces ocurrió algo aterrador. En 1989, una mujer encontró una fotografía en el estacionamiento de una tienda. La imagen mostraba a una joven y a un niño. Ambos parecían estar atados y parecía que pedían ayuda. Cuando la familia de Tara vio la fotografía, quedó impactada. Creían que la joven podía ser ella. El parecido era enorme. La policía investigó la imagen durante años. Expertos analizaron los rostros, objetos,
sombras, detalles mínimos, pero jamás lograron determinar quiénes aparecían realmente en la fotografía. Desde entonces, han surgido múltiples teorías. Algunas personas creen que Tara fue secuestrada, otras que la fotografía era una coincidencia, y otras piensan que alguien sabía exactamente qué había ocurrido, pero nunca habló. Han pasado décadas, y la desaparición de Tara Calico continúa siendo uno de los casos más inquietantes y desconcertantes de la historia. Pero aún al día de hoy, nadie sabe qué ocurrió después de aquel paseo en bicicleta. El caso de Selma Todd. En diciembre de 1935, Hollywood despertó con una noticia impactante. La famosa actriz Selma Todd fue encontrada sin vida dentro de un automóvil estacionado en un garaje. A primera vista, parecía una tragedia accidental. Las autoridades concluyeron que había fallecido por intoxicación con monóxido de carbono, pero muchas personas no quedaron convencidas, y conforme avanzó la investigación, comenzaron a aparecer detalles inquietantes. La noche anterior, Selma había asistido a una fiesta. Varios testigos afirmaron que discutió con varias personas. Otros aseguraron que parecía preocupada, y algunos incluso dijeron que estaba asustada. Cuando encontraron su cuerpo, había señales extrañas. Su ropa estaba impecable. No parecía haber permanecido mucho tiempo dentro del automóvil, y algunos investigadores señalaron inconsistencias en la escena. Pronto comenzaron los rumores. Algunos sospechaban de conexiones con el crimen organizado. Otros creían que alguien la había obligado a subir al vehículo. Incluso hubo teorías relacionadas con figuras influyentes en Hollywood, pero ninguna pudo demostrarse. Con el paso de los años, el caso se volvió uno de los mayores misterios de la época dorada de cine. ¿Fue realmente un accidente? ¿O alguien logró encubrir un crimen perfecto? La respuesta murió junto con Selma Todd, y casi un siglo después, el misterio continúa. El hombre de la máscara de plata. En junio de 1966, dos hombres fueron encontrados sin vida sobre una colina en Brasil. Lo que llamó la atención de los investigadores no fue únicamente su muerte, fue la escena. Ambos vestían trajes formales, impermeables y extrañas máscaras de plomo que cubrían sus ojos. Junto a sus cuerpos había una libreta. En ella aparecía una nota extraña que decía: 16:30. Estar en el lugar acordado. 18:30. Ingerir cápsulas. Después proteger metales. Esperar la señal. Nadie entendía qué significaba. La investigación reveló que los hombres eran técnicos en electrónica. No tenían antecedentes criminales ni enemigos conocidos. Tampoco había señales de violencia. Lo más extraño fue que nunca encontraron las cápsulas mencionadas en la nota, ni se logró determinar exactamente qué había provocado sus muertes.
Durante décadas surgieron teorías de todo tipo, experimentos secretos, sectas, mensajes extraterrestres, fenómenos paranormales y conspiraciones gubernamentales, pero ninguna explicación logró resolver el misterio. La llamada tragedia de las máscaras de plomo continúa siendo uno de los casos más extraños jamás registrados, porque incluso hoy los investigadores siguen preguntándose la misma cosa. ¿A qué señal estaban esperando aquellos hombres esa noche? Los casos que escuchaste esta noche tienen algo en común. No son leyendas, no son historias inventadas para asustar. Ocurrieron de verdad. Fueron investigados por la policía. Aparecieron incluso en periódicos y dejaron preguntas que aún siguen sin respuesta. ¿Quién era realmente el hombre de Somerton Beach? ¿Qué ocurrió dentro de la habitación 1046? ¿Qué pasó con Tara Calico después de aquel paseo en bicicleta? ¿Fue accidental la muerte de Selma Todd? ¿Y qué esperaban encontrar los hombres de las máscaras de plomo aquella noche? Quizá algún día aparezcan nuevas pruebas. Quizá alguien conozca la verdad. O quizá estos misterios permanezcan sin resolverse para siempre. Porque a veces la realidad puede ser mucho más inquietante que cualquier historia de terror. Y precisamente por eso, estos casos siguen fascinando al mundo décadas después. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos 5 misterios te pareció el más perturbador? Déjamelo en los comentarios. Si te gustan los crímenes reales, las desapariciones misteriosas y los casos sin resolver, suscríbete a Voces de Medianoche y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Gracias por acompañarme una noche más y recuerda, algunas personas desaparecen, algunos casos se olvidan, pero ciertos misterios nunca dejan de perseguirnos.